Bueno, pues nuevo caso de corrupción, ¿y de quién es? Del PSOE, pero aquí no pasa nada. Caso Koldo, Koldo García Eizaguirre, era el asesor principal de Ábalos, fue el que le acompañó en el del Siguet, pasaron las maletas, pero aquí no pasa nada. Escuchen a Pedro Sánchez. Me llama la atención que sean tan celosos cuando quiero recordar, ¿no?, que el señor Feijóo pues, se aupó a la presidencia del Partido Popular después de una denuncia del anterior líder del Partido Popular sobre un caso de corrupción de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de su hermano en concreto, que no ha sido, sin duda alguna, ni investigado ni tampoco recriminado por parte de la actual dirección del Partido Popular. Hay que tener la cara muy dura. Él sabe, porque ya es la segunda vez, de hecho, que utiliza esta estrategia de atacar a Ayuso con este tipo de cosas, que el caso ese del que él habla fue una pelea interna que fue supervisado por Fiscalía Europea, Fiscalía Española, Tribunal de Cuentas, por todos los que lo tenían que supervisar, incluido la justicia, y todos dijeron, no es que no haya nada de nada de nada, es que ni hay ni puede haberlo porque esto es una auténtica locura. Pero a él, ¿qué más le da? Pero vamos con este, que este lo mismo va y resulta que sí que le importa algo, por mucho que diga. Atención al entramado, y esto no ha hecho más que empezar, ya les adelanto que en posteriores programas, en posteriores entregas, les vamos a ir dando más datos de esta investigación, pero para que ustedes abran boca, que si esto es una cosa de solo Koldo García Eizaguirre, mírenlo ustedes. Koldo García Eizaguirre, esta persona, por cierto, es una persona que comenzó trabajando de puerta de seguridad en un vertedero, luego pasó por trabajar de puerta de seguridad de portero en un prostíbulo, luego hacía 8000 cosas extrañas y acabó metido en política. Vaya un currículum. Bien, bueno, pues esta persona, que evidentemente no puede ser el que haya diseñado esta trama, va y resulta que tiene un contacto con una empresa, Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa, SL. Bien, esta empresa pasó de no tener facturación en la compraventa de material sanitario a facturar 53,1 millones de euros en época del COVID. Bien, ¿quiénes eran las personas de referencia de Koldo García Eizaguirre? La gente se está fijando mucho en Ábalos, cierto, porque era su asesor, es el que le acompañó en el famoso del Siguet. Solo José Luis Ábalos, por cierto, en aquel momento ministro. Bien, solo no, de solo nada. De hecho, Koldo García Eizaguirre Navarro compartía sus orígenes políticos con esta persona, Santos Cerdán. ¿Quién es Santos Cerdán? Es el secretario de organización, el que reparte los cargos en estos momentos en el Partido Socialista y, por cierto, impulsor de las primarias de Pedro Sánchez. Es la persona de apoyo absolutamente en todo y en todo lo peor por parte de Pedro Sánchez. Santos Cerdán es el que está negociando con Bildu absolutamente todos los apoyos. Bien, el uno era concejal por aquellas fechas, concejal en Huarte, el otro era concejal en Milagro. Se conocen dos poblaciones de Navarra, se conocen desde aquella época. Bien, vamos para bingo. A partir de ahí, teniendo en cuenta que quien lo mete en política es este señor, lo llegó a meter incluso en listas del Partido Socialista para unas elecciones autonómicas, con el currículum que tenía, vamos a los contratos. Contratos, Puertos del Estado, 24,2 millones de euros, no está mal. Adif, 12,5 millones de euros, no está mal. Pero vamos con las caras. Se acaban aquí las influencias y se acaba aquí la toxicidad compartida de Koldo García Eizaguirre, de eso nada. Atención, Ministerio del Interior, otro contrato, Fernando Grande Marlaska, 3,4 millones de euros. Marlaska no sabía nada, teniendo en cuenta que quien había metido a Koldo García Eizaguirre es el máximo repartidor de cargos, secretario de organización del Partido Socialista en toda España. Marlaska, ministro socialista, no sabía con quién estaba cerrando determinados acuerdos Koldo García Eizaguirre, no lo sabía. Bien, vamos para bingo. Dos comunidades autónomas, Baleares, en la época en la que estaba gobernada por Francina Armengol, tampoco se enteraba de nada, anda que vamos sumando caras, ¿eh? Canarias, Ángel Víctor Torres, 10 millones de euros entre las dos comunidades autónomas, también socialista, tampoco se enteraba de nada. Bien, y vamos para bingo y terminamos ya el círculo. En Sanidad, Salvador Illa metió directamente a esta empresa a empujones en un macrocontrato, no fue la única obviamente que estaba allí, en un macrocontrato de nada menos que 2.578 millones de euros. Y digo yo, teniendo en cuenta que el caso Koldo García Eizaguirre toca a Santos Cerdán, toca a Ábalos, toca a Marlaska, toca a Armengol, toca a Ángel Víctor Torres y toca a Salvador Illa, ministro de Sanidad en aquella época y en estos momentos líder máximo del Partido Socialista en Cataluña, ¿este caso no afecta a otra persona? ¿Este caso, teniendo en cuenta que Santos Cerdán era el máximo impulsor de las primarias de Pedro Sánchez, Pedro Sánchez no se enteraba de nada? ¿Este caso no ha pasado de ser el caso Koldo García Eizaguirre a ser el caso Pedro Sánchez? Teniendo en cuenta que Pedro Sánchez conocía más que de sobra a Koldo García Eizaguirre y quien le introducía es su mano derecha, Santos Cerdán, a este caso no le podemos llamar caso Pedro Sánchez, caso PSOE, caso Gobierno.
Bueno, en estas estamos. Se lo repito, les vamos a ir dando en distintas entregas, les vamos a ir dando mucha más información, mucha más investigación, pero quédense con lo que acaban de ver, porque evidentemente esto no es el caso Koldo García Izaguirre, esto es el caso Pedro Sánchez. Y también de decirle a la gente joven que no caiga en esas redes de tráfico irregular que al final lo que hacen es poner en riesgo la vida de muchísimos jóvenes y, en segundo lugar, pues combatir esas mafias, esas redes de tráfico de seres humanos. Bueno, pues del caso Koldo, que se nos acumula la plancha, la corrupción, pasamos ahora directamente a que no sabemos a qué ha ido, o mejor dicho, casi nos lo sospechamos, a qué ha ido Pedro Sánchez a Marruecos, porque es que aquí vamos a escándalo ya no por día, sino a casi a escándalo por minuto. Pero bueno, Raúl Vilas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Carmelo Jordá, bienvenido. Hola, muy buenas. Raúl, una primera valoración, ya hemos hablado de este caso Koldo, vamos a ir dando más información a medida que la vayamos teniendo, pero por centrarnos en este caso, que yo no quiero que se olvide el tema del asesinato de 2 guardias civiles y la situación en la que tiene el presidente del gobierno, Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior, a la Guardia Civil, tiene a la Policía Nacional y demás. Primera valoración, ¿a ti te parece normal que un encuentro que el anterior se había anunciado a bombo y platillo con el rey de Marruecos, la anterior RAN, en la cual en el anterior, después de anunciarlo a bombo y platillo, ni siquiera estaba el rey, se hace como se hace en estos momentos, es decir, prácticamente por sorpresa, acude para allá, vuelve Pedro Sánchez, nos da una supuesta interpretación, no sabemos que se haya arreglado nada, se habla de compromisos de inversión, él mismo da las cifras mal, dice que los 45.000 millones, una auténtica barbaridad, los va a poner España, luego le corrigen y dicen que no, que España es el contratista, pero que los pone Marruecos. ¿A ti esto te parece normal o están escondiendo algo? Nada en relación con Marruecos y en concreto la relación del gobierno español con Marruecos es normal. Por supuesto que no es normal anunciar un viaje. Fue el martes y se anunció el lunes por la tarde, horas antes. Eso nunca sucede. Este tipo de viajes pues se anuncian con tiempo, entre otras cosas, porque hay que organizar la prensa que te acompaña, el séquito que siempre va con el presidente. El propio Álvarez tenía en la web del Ministerio de Exteriores, tenía previsto otro viaje, ahora mismo se me ha ido al santo al cielo y no recuerdo a dónde, pero el caso es que no era a Rabat, era creo que al otro lado del Océano Atlántico, hasta el domingo. El domingo desapareció ese anuncio y nadie ha explicado por qué la premura del viaje. Lo que uno puede pensar es que como ya ha habido otras ocasiones en las que ha ido y el rey no le ha querido recibir, hay quien dice que era un doble de Mohamed VI, que ni siquiera era el rey, lo cual, conociendo Marruecos, tampoco sería tan raro. Pero tiene más probabilidades de mentir Pedro fue Sánchez. porque Mohamed VI le dijo, vente mañana que te recibo. Y así es la cosa. La sumisión ante Marruecos es tan enorme que encima va en este momento allí a poner por las nubes la colaboración de Marruecos. Dice, en materia de inmigración, cuando este año se están batiendo todos los récords, es cierto que en Canarias la mayoría de los que llegan proceden de Senegal, pero todos los que están llegando a la península, que también son cifras récords, proceden de Marruecos. Y cuando todavía tenemos muy reciente lo que ha sucedido en Barbate, el desmantelamiento de la unidad antinarco, y que nadie se engañe. Si el narco actúa es porque Marruecos se lo permite. Y más allá de que la corrupción que pueda haber en la Guardia Real, en la protección de las costas, es evidente que con el tráfico de hachís en concreto hay una complicidad de todo el régimen de Marruecos, porque es que la producción de cannabis supone una parte muy importante del PIB marroquí. 1 millón de Entonces, personas ver a nuestro presidente allí prácticamente arrodillado ante este señor y diciendo estas cosas, pues la sospecha que siempre tenemos desde que supimos por Pegasus el espionaje de los móviles cada vez es mayor. Cada paso que se da en la relación con Marruecos aumenta las sospechas de que algo hay que no sabemos. Claro, vamos a poner un gráfico en breve y vamos a explicar lo que ha ocurrido en una cadena cronológica en la que yo creo que se ve muy claro. Pero vamos, para que ustedes se vayan haciendo una idea en la interpretación de lo que está pasando,
En el año 21 reconoce el gobierno de Pedro Sánchez, que 3 móviles en concreto han sido espiados. El de Pedro Sánchez, el del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, responsable de la unidad Oconsur, la que fue desmantelada, y la ministra de Defensa, Margarita Robles. A partir de ahí empiezan a ocurrir cosas. La cesión en la postura clásica española del Sáhara, que se le entrega a Marruecos. Se supone que se hace un acuerdo para inmigración, dice Pedro Sánchez que con eso vamos a tener controlada la inmigración ilegal, y se dispara en el año 23 al doble. Posteriormente, en el mes de enero, al que hacía alusión Raúl, se ha disparado más de un 500%, es decir, es evidente que eso no ha ocurrido y es mentira. Tenemos el asesinato, Carmelo, de 2 guardias civiles, porque están totalmente desprotegidos, con embarcaciones estropeadas, no tienen el material, no se lo dejan usar, van con una birria de barca contra embarcaciones de 5.000 kilos, 2 guardias civiles asesinados, con el desmantelamiento de la unidad Oconsur. Qué casualidad, decisión de una persona cuyo móvil también había sido espiado, Fernando Grande Marlaska. Y el tercer asunto, para que no se nos olvide, las protestas del campo, cuando se está justo en estos momentos abriendo una línea de conexión directa entre Canarias y Marruecos desde el puerto de Tarfaya para que entre mucho más producto agrícola. Y justo en ese momento le llaman a Pedro Sánchez, pero Pedro Sánchez dice que ha ido a hablar del Barça, de Negreira no, obviamente, por supuesto, del Barça y de los campeonatos de canicas. Como bien decía Raúl, el viaje suena a muy improvisado en el antes, es decir, a mí me parece que efectivamente esa es la explicación. Oye, Pedro, que si bien este recibo, y va corriendo porque necesitaba, después del fracaso del anterior viaje, necesita esa imagen, pero no solo necesita esa imagen, sino que necesita que toda esa sumisión empiece de alguna forma a trascender en políticas que él pueda vender, ¿no?, en algún tipo de logro, y no pasa eso. Efectivamente va, se reúne con el rey, pero vuelve con las manos vacías. Tan con las manos vacías que tiene que desempolvar un plan económico de un año antes, que encima lo explica mal, y hay 45.000 millones que no sabemos de dónde son y a dónde van, que por cierto se suponía que era un plan para que las empresas tuviesen contratos en Marruecos, y por ahora, hasta donde sabemos, las empresas españolas Nada de nada. no han visto nada. Te devuelvo la palabra, pero déjame que veamos justo ese momento, porque la gente lo va a entender enseguida. La versión que se está dando ahora es la contraria de la que van a escuchar. Ahora se está diciendo que el que pone el dinero es Marruecos, pero escúchenle ustedes. Escuchen y miren lo que dice Pedro Sánchez. Y a esta muy positiva evolución se une el posicionamiento de España como un inversor de referencia en Marruecos, con inversiones públicas previstas de unos 45.000 millones de euros hasta el año 2050. Y en ese sentido, Marruecos está haciendo un enorme esfuerzo por modernizar su economía, su país. Él dice claramente que el inversor es España. Efectivamente, España en su papel inversor, con políticas públicas, 45.000 sí, millones. Con una limosnilla, 45.000 millones, que con son 2 narices. La misma cifra que hace, pues yo creo que era en mayo del 2023, se había anunciado como que las empresas españolas iban a acceder a diferentes pues, obras públicas tal por valor de 45.000 millones en esos años. Es decir, a ver si va a estar Soluciones de Gestión, la de Koldo García Izaguirre, por ahí, y va a ser la única que coja algo. Pues si alguna ha cogido ha sido esa, porque las demás no han visto un duro. El hecho es ese, que tiene que improvisar una comparecencia. Además, ya ha estallado el escándalo Koldo Ábalos, y no se sabe muy bien de qué hablamos, sacan ese tema y lo sacan mal, y es, yo creo que un muy bonito ejemplo, una preciosa metáfora de lo que está siendo esta relación de España con Marruecos, que vamos vendiendo que es una relación privilegiada, que nunca ha sido mejor que ahora, y efectivamente nunca ha sido mejor que ahora para Marruecos. Bueno, vamos a ver, antes de que ocurriera todo esto, lo que yo les decía, porque lo que les vamos a explicar en un momento, en el plasma, en la pantalla, es una extraña línea cronológica en la cual todo cambia a partir de un espionaje. Y dirán ustedes, bueno ya, pero ¿quién dijo que les habían espiado los móviles? Es que fueron ellos. Atención, Bolaños. Los teléfonos móviles del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa han sido infectados con el software Pegasus, que, como saben ustedes, es una herramienta que permite acceder al contenido de los móviles. Ahí nos atrevieron a decir, en abierto y en la grabación nos atrevieron a decir que era Marruecos, pero se encargaron desde Moncloa a infiltrarlo por todas partes. Y a todos los periodistas que preguntamos en su momento dijeron, casi seguro Marruecos, casi seguro Marruecos. Marruecos tiene la licencia Pegasus de Israel porque es una empresa israelí. Esto ha sido Marruecos, ha sido Marruecos. ¿Ah, sí? ¿Ha sido Marruecos? Pues si tomamos la versión oficial, atención a lo que ha ocurrido y quédense con esa fecha clave, el espionaje de los móviles de Sánchez, Marlaska y Robles en el año 21. ¿Y qué ocurre a partir del año 21? Atención, inmigración disparada, flanco número 1. Se ha duplicado la entrada ilegal en 2023 en 56. Bueno, la cifra total alcanza los 56.000
2.852 inmigrantes. Todas estas personas entrando de forma ilegal. ¿Y eso qué significa? Duplicar la cifra del año anterior. Pero cuidado, en enero del 24, atención al arranque de este año, más 524,4. Nada más y nada menos, por ciento, una auténtica locura. Bien, segundo flanco, atención, todo esto después, repito, del espionaje, descontrol de la entrada de productos agrícolas marroquíes. ¿Cuál es la respuesta española? Favorecer una nueva línea de conexión con el puerto de Tarfaya en Marruecos. Aquí no hay nadie a favor del proteccionismo y de que nos quedemos sin productos. Sí de que tengan los mismos controles, sí de que los campesinos, sí de que los agricultores, sí de que la gente del campo, los ganaderos, puedan competir en igualdad. ¿Este producto viene con las mismas exigencias enloquecidas que se están pidiendo ahora, fruto de la Agenda 2030 en la Unión Europea? Falso. Bueno, pues a partir de ese momento, la obligación del gobierno debería ser o exigir esto, o negociar en la UE, o ayudar a los agricultores españoles. Lo hace cero. Tercera cuestión, entrega del Sáhara, básica. En el año 2022 renunciamos a nuestra posición y defensa de que el Sáhara no se tiene que integrar en Marruecos. ¿Qué supuso esto? Bueno, aparte de regalarle lo que más deseaba, Marruecos, enfrentarnos a Argelia. ¿Qué nos supuso, en mitad de una crisis energética, perder la mitad de los contratos de gas que teníamos con Argelia? ¿Y cuál era la principal característica? Que tenían un precio fijado políticamente y mucho más barato. Resumido, por este regalo a Marruecos perdimos la mitad de los contratos de gas natural baratos procedentes de Argelia en plena crisis energética. Y atención a la cuarta historia, al cuarto flanco que nace en esta línea cronológica. El desmantelamiento de Oconsur, la unidad antidroga de la Guardia Civil. Al quitarles los medios, al estar sin protección, quitaron 150 agentes. Bien, a partir de ahí, ¿qué ha ocurrido? Que los guardias civiles de las zonas tienen que intentar ir a por las lanchas narco, con las embarcaciones que tienen de poco menos que faenar por ahí, de intentar ayudar a gente que se está ahogando, que es lo que ocurrió el otro día. Resultado, 2 guardias civiles asesinados por esa desprotección. En el año 22 se quitó esta unidad, en el año 21 fueron espiados los móviles, el de Sánchez y el de Marlaska. Aquí alguien tiene que dar explicaciones, pero tiene un tufo a que le ha llamado el rey Mohamed de vente para acá que se están montando demasiadas polémicas, no vaya a ser que me hagas el tonto con estas cosas. Y todas estas cosas me interesan a mí. La inmigración, porque me quito lo que no quiero, el descontrol que tenemos en la producción agrícola, porque coloco mi producción, la entrega del Sáhara, porque es mío y haré lo que me dé la gana, y el desmantelamiento de Oconsur, como decía Raúl, porque en estos momentos en Marruecos uno de los sectores estratégicos, es así de bestia el tema, es la generación de cannabis, es la producción de cannabis. El Valle del Rif está reconvertido todo entero en un criadero, en un cultivo de cannabis. 1 millón de personas trabajan en Marruecos en esto. Es decir, no estamos hablando de deja a los chavales que pasen la pelotilla de hachís. No, no es verdad. No, no es una cuestión de piedrecitas. No, 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 no. Estamos hablando de que es un sector estratégico para ellos. Sí, aquí está plasmado y condensado muy bien el desequilibrio absoluto en unas relaciones diplomáticas entre 2 estados vecinos en las que se debe buscar un equilibrio. Evidentemente tú puedes renunciar a intereses o a cosas, pues como por ejemplo la cuestión del Sáhara, que ya sé que es otro debate por la cuestión sentimental, histórica, pero bueno, en unas relaciones diplomáticas tú puedes renunciar a algunas cosas a cambio de otras, pero aquí lo que vemos es que solo renuncia una parte y es la otra parte la que obtiene todo el beneficio, porque España, a mí que alguien me diga qué beneficio hemos obtenido a cambio de hacer ese cambio de posición histórica en el Sáhara, lo cual nos ha supuesto enemistarnos con Argelia, con un coste altísimo en la importación de gas y en otras cuestiones. Podría decir alguien, bueno, pero es que cediendo en el Sáhara, Marruecos va a colaborar más en el asunto de la inmigración. Vemos que lejos de colaborar más, todavía ese problema crece. Es que Marruecos va a poner un poco de coto límite al tráfico de drogas, porque ya no es solo el interés que tiene Marruecos porque es productora de hachís, pero es que esas estructuras del narco también se están utilizando para introducir otras drogas que no se producen en Marruecos. Cocaína. Y que con un enorme beneficio para las mafias y para los que en Marruecos son sobornados por esas mafias. Y en cambio Marruecos obtiene un beneficio enorme, porque todos los proyectos de expansión, de crecimiento, de futuro del Reino de Marruecos pasan por el Sáhara y por la fachada atlántica. Allí hay grandes intereses desde el punto de vista energético, hay petróleo, hay gas, y entonces el desequilibrio es total. Una parte, que es Marruecos, solo se lleva beneficios y la otra solo asume costes.
Eso Algo pasa, falta obviamente. la cosa que lo explique. Y es evidente que Marruecos ahora mismo tiene la capacidad de chantajear a España, al Luego hay Estado una cosa español. que va Fíjate que ahí más- podríamos haber puesto incluso un quinto punto, porque yo creo que ha sido la primera vez en la que en una crisis energética España, teniendo dificultad para acceder a gas natural, hemos exportado gas a Marruecos. No había ocurrido nunca. De hecho, Argelia nos pegó un bocinazo y nos dijo, como paséis, pero vamos, ni la más mínima cantidad de gas nuestro, montamos aquí la mundial. Y le hemos estado exportando gas. Y hay una cosa que, digamos, todas las políticas, como políticas, podrían ser discutibles. Lo del Sáhara, es, como decíamos, es una política que podría discutirse, que incluso podría admitirse a cambio de determinadas cosas. En este caso se ha hecho mal y nos ha Realpolitik, exacto, y nos pero ha ha sido a cambio de costado nada. muchas cosas. Claro, es que Efectivamente, y ha sido a cambio también de que España pierda cualquier fiabilidad como socio. Bueno, esa es Pero otra. hay una cosa que ya no es algo político, que es el hecho de que actúes para permitir que se cometan delitos en tu territorio, que es el desmantelamiento de Oconsur. Es decir, ya no es una cuestión, eso ya no es político, eso ya es favorecer la delincuencia en tu territorio, que es tremendo. Eso es algo que no ha hecho nunca ningún gobierno. Una cosa que no puede estar jamás en ningún terreno de intercambio, a no ser que sirva para tapar cosas que Que serían haya más chantaje. graves. Bueno, vamos a escuchar a Marlaska, que quiero hablar con Alfredo Perdiguero, de la policía. Se estaba presentando en Algeciras el cuarto plan de seguridad del campo de Gibraltar, donde se hacía constar los resultados en los últimos 4 años, los medios utilizados y empleados para luchar contra la lacra del narcotráfico y lo que este cuarto plan para los años 24 y 25 estaba estableciendo. Planes que son absolutamente, que están en una evaluación continuada. Alfredo Perdiguero, ¿cómo estás? Hola Carlos, buenas tardes. Nada, gracias por atendernos. ¿Te crees algo de lo que dice Marlaska? Mira, como sabes, si el desmantelamiento de 150 compañeros de la Guardia Civil, poniendo 6 compañeros de Policía Nacional en atribución de funciones sin dietas, que alguien me diga cómo es la comparativa. Es decir, si 150 compañeros durante los últimos 2 años consiguieron incautar 1,1 millón de kilos de hachís, 35.000 kilos de cocaína, más de 1.000 lanchas fuera a borda, con 150 compañeros dedicados 7 días a las 7 horas, perdón, los 24 horas del día, los 7 días de la semana, que me diga cómo quiere el cuarto estudio para que salga adelante. Yo no me lo creo, Carlos, ya por desgracia tengo mucho tiempo en este cuerpo y solamente me creo lo que veo. Lo que no veo, no me lo creo, pero los resultados de una unidad puntual que estaba luchando contra el tráfico de drogas, que estaba luchando muy incipientemente contra todo tipo de tráfico de drogas, que venía del norte de África, y yo siempre digo, Carlos, ¿a quién beneficiaba la desaparición de Oconsur? ¿Quién se perjudicaba cuando estaba Oconsur? Pues mira, blanco y en botella suele ser leche y te lo dejo rebotando para que remates a la escuadra. Alfredo, yo he visto el informe de la Guardia Civil que se pasó en su momento precisamente con la creación de Oconsur, es decir, precisamente lo que justificaba era necesitamos esta unidad. Y ahí se deja clarísimo que el problema al que nos enfrentamos es que para Marruecos la droga no es una cuestión delictiva, sino que se ha convertido en un sector productivo. Y que a partir de ese momento compites contra modificaciones legislativas que las han llevado a cabo para favorecer la producción, que competíamos contra decisiones y políticas enteras de apoyo, y así lo han hecho para convertir todo el Valle del Rif en un enorme criadero de cannabis, que competíamos contra, obviamente, si tú estás generando esa droga, vas a tener que generar rutas de salida, porque si no, ¿qué vas a tener? ¿Un país zombie? Pues no, evidentemente estaban pensando en la exportación y por tanto en una decisión comercial de Marruecos. Yo he visto ese informe. Alfredo, no creo que la Policía Nacional tenga información muy distinta. ¿Tú para qué crees, no te quiero meter en más líos de los habituales, pero tú para qué crees que se va a Marruecos a negociar algo cuando ha ocurrido esto y se vuelve hablando de inversiones cuando no se vuelve hablando de, que hubiese sido lo lógico, yo recupero Oconsur, yo la vuelvo a implantar y me ha dicho Marruecos que ellos van a utilizar una división de la Gendarmería para controlar lo mismo, que yo es lo que me quedo a cuadros. ¿Cómo te puedes venir y hablar de 45.000 millones de inversión? No sabemos ni si es el uno hacia el otro hacia el uno, pero no hablan de lo de la droga, no hablan de lo del campo, no hablan de la inmigración ilegal. Yo tengo muy claro, te digo, si estos compañeros han incautaron más de 1.100 lanchas fuera a borda en estos meses, ¿cuántas ha incautado Marruecos? Porque si ha habido un incidente hace poco en el cual una patrullera marroquí embistió
una patrullera de la Guardia Civil porque iba a parar o a abordar una narcolancha de esta gente. Pero es que además, Carlos, hay que dar un punto más de inflexión. Las narcolanchas ya no son solo de droga, también están trayendo inmigrantes irregulares. Es decir, están haciendo viajes continuos desde el norte de Marruecos hasta España para traer inmigrantes irregulares. Es decir, ya son 2 delitos los que cometen esta gente. Y encima, si a esto le sumas no solo ya lo que dice Marlaska, Carlos, sino lo que dijo ayer el director de la Guardia Civil, en el cual dijo que esa noche aciaga, en el cual murieron asesinados 2 compañeros de la Guardia Civil, tenían medios suficientes y lucharon con medios suficientes y medios adecuados. Mira, qué poca vergüenza, Carlos, cuando hay 3 niños llorando todavía por la pérdida de sus padres, cuando hay 2 compañeros calientes que acabamos de enterrar, por hacer un acto de servicio y mandar a morir contra la narcolancha de 14 metros, una Zodia de 5 metros y más de 1000 caballos de potencia y diferencia. Si el director de la Guardia Civil, puesto a dedo por Marlaska, es capaz de justificar esta actuación, ¿qué esperamos de los mandos superiores? ¿Qué esperamos de estos políticos que en lugar de protegernos en nuestro acto de servicio, en lugar de protegernos en nuestras funciones, que sí, que la investigación de las drogas es de Policía Nacional y el contrabando es de la Guardia Civil, pero miren, hagan una oficina de coordinación, una oficina de seguimiento, me da igual quién incaute. El caso es quitar la droga en medio y que nuestros jóvenes no sigan haciéndolo, no sigan drogándose y ver cómo tenemos hechos puntuales en los cuales mueren o no mueren, pero pues no nos enteramos. Pero desde luego eso no es lo normal en democracia, en un Estado de Derecho. Alfredo, no puedo estar más de acuerdo. Un abrazo muy fuerte. Gracias, Carlos. Buenas tardes. Y aquí sigue, os voy a pedir un mini comentario para cerrar el bloque, pero quiero que veamos a Alberto Núñez Feijóo porque aquí sigue una cuestión pendiente. Se le lleva pidiendo explicaciones sobre lo que habla con Marruecos. Aquí ni hay actas, ni hay nada oficial, ni hay convenios firmados, ni hay testificales de qué es lo que estamos ofreciendo. No hay nada. Me gustaría hacerle 2 preguntas sobre Marruecos. ¿Es posible? ¿Puede desmentir que haya cambiado la política del Sáhara por razones personales? ¿Puede desmentir que se cesara a una exministra de Asuntos Exteriores por la exigencia de Marruecos? La semana pasada evitó hasta 8 veces contestar esta pregunta. Por favor, ¿lo puede hacer ahora? Es que es gravísimo. Pues muy rápido. No responde porque no puede desmentirlo. Evidentemente no puede desmentirlo. Acabamos de comentar detalladamente cómo existe un desequilibrio enorme en las relaciones entre 2 estados vecinos que solo se puede explicar porque uno de ellos tiene una capacidad de chantaje sobre el otro. La gran pregunta es ¿qué había en ese móvil? Claro. O en esos móviles. Efectivamente, el problema es ese, porque quiero decir, a ver, estamos hablando de algo que no debería llevar, oye, pues sí, tengo unas fotos con los niños, pues sácalas, pero lo que debería haber ahí, o sea, cuando algo requiere esos cambios, cuando algo requiere todas esas políticas, todas esas decisiones que encima no logran explicarse de otra forma, que es el problema que tenemos ahí, que no hay ninguna explicación que no sea esa, desde luego, vamos, da miedo pensarlo. Bueno, pues vámonos al siguiente bloque, porque venimos de casos de corrupción, del chantaje de Marruecos, pues el chantaje del separatismo, ya verán, dicen que no iban a hacer nada malo, es que ya está. Les vamos a explicar qué es lo que están haciendo ya porque ya han registrado un nuevo golpe separatista. Y por cierto, ¿la Fiscalía dónde está? ¿La Fiscalía dónde está? Sería la gran pregunta. Ja ho vam dir, en aquesta legislatura no funcionarà la canvio de nada. El PSOE ha de tenir molt clar que Junts no ha signat un acord de legislatura, sinó que només hi haurà estabilitat si hi ha avenços en els 2 eixos, tant en l'àmbit nacional com en l'àmbit social. Pues casi tenemos que llegar a la conclusión de que entre los dos, Pedro Sánchez y Junts, está engañando mucho más a la población española Pedro Sánchez que Junts, porque Junts es verdad que lo está diciendo. ¿Y qué es lo que hace el otro? Decir que todas las reformas que está haciendo son constitucionales, cuando sabe que están diseñadas para acabar con la Constitución y para acabar con la unidad de España. Así de triste. Pero bueno, a lo que vamos. Estos señores están diciendo que permanentemente que lo van a hacer. Están diciendo permanentemente que quieren una amnistía que incluya todo tipo de terrorismo y hasta el delito de alta traición. Por supuesto, hombre, podríamos hablar de malversación, ese pedazo de cacahuete. No, malversación, por supuesto, va de corrido el tema. Bien, ¿qué dice Pedro Sánchez? Que lo tiene controlado, que con la ley de amnistía convivencia, que esto se para, que no hay ningún problema. Esta misma semana, ¿saben lo que ha ocurrido? Que se ha registrado un nuevo golpe separatista en el Parlamento catalán. Vamos a hablar con Pablo Planas, nos va a dar todos los detalles, porque para más coña, perdón por la expresión, va y resulta que
no solamente es que se esté haciendo y la Fiscalía no esté actuando, porque volvemos a la situación Forcadell, quiero recordarlo. Los letrados han informado en contra, pese a lo cual la Mesa ha aceptado tramitar una declaración unilateral de independencia, porque es un acto de independencia. Y un acto de independencia, digo yo, que se hará con una declaración, ¿verdad? Es decir, volvemos a la época de la DUI, al golpe duro, ya está registrado. Bien, es que encima resulta que el partido, que es un partido extraparlamentario que lo ha lanzado, es el que fundó Laporta. O sea, Dios bendito, con el mejunje que tenemos montado allí, si le metemos el elemento ruso, pues ya le podemos llamar ensaladilla rusa, Raúl, de arriba a abajo. ¿Esto es la respuesta, te lo pregunto ya, Raúl, por parte de Junts para dejar claro, o me das todo lo que te he pedido, o te hago el golpe duro en 2 o 3 semanas, o de qué va esta historia? Es que, como acabas de comentar, a Junts no se le puede reprochar que esté mintiendo o ocultando sus intenciones. Desde el primer momento ha dicho: quiero impunidad para mis criminales, porque que han sido condenados por cometer crímenes, y si quieres gobernar, te voy a someter durante estos 4 años a un chantaje permanente, con un objetivo final. Ellos dicen el plano social es lo de menos. Todo se centra en la cuestión independentista, que es la obsesión de esta gente. Y evidentemente el partidito este, pues ya no tiene importancia como tal, No, pero es para tramitarlo, claro. Efectivamente. Es el instrumento, el sacacorchos. Pero es una manera de decir, oye, que estamos aquí y que estamos dispuestos a volver a hacer lo mismo. Lo cual, solo por eso ya tendría que invalidar todos los argumentos con los que nos quieren vender la amnistía. Porque evidentemente, aunque nadie se lo crea, lo que dicen Bolaños, Sánchez y todo el equipo de opinión sincronizada que respalda al gobierno, es que la amnistía va a pacificar, más o menos que no va a volver a pasar lo que sucedió en el golpe, porque esto va a pacificar Cataluña y va a solucionar la cuestión, esa tensión nacional, o como se quiera decir allí. La prueba de que es mentira es esto: ya están tramitando otra vez, están dispuestos a volver a hacerlo, en ningún momento han dicho vamos a renunciar a eso, con lo cual solo por esto la amnistía queda absolutamente invalidada. Aparte de ser ilegal, ir en contra del Estado de Derecho, inaceptable por la Unión Europea, pues que además es una mentira, como estamos viendo. Que sí, que sí. Carmelo, por resumir la posición, y quiero que veamos a Míriam Nogueras, por si Félix Bolaños tiene alguna duda, porque por lo visto los malos somos los de este lado del muro y los buenos los delincuentes, una cosa maravillosa. Bien, vamos a ver, lo que ellos están diciendo es, con esto pacificamos, como decía Raúl. Vamos a ver, vaya por delante, una amnistía es la voladura del orden constitucional y la seguridad jurídica. Ninguna democracia, ningún Estado de Derecho debería aceptar semejante aberración, a menos que pases de una dictadura, en cuyo caso lo que ocurre es que está deslegitimada la generación de derecho en una etapa que no tiene el respaldo democrático. Vale, pero es que a partir de ahí, efectivamente, ellos venden una burra, que es decir, como explicaba Raúl, con esto te lo paro. Bien, vamos a escuchar a Míriam Nogueras, a ver si alguien ve por aquí algún atisbo de bondad. Hem deixat les nostres condicions molt clares, aquest matí ho hem fet a la nostra intervenció, i les condicions són si volen els vots de Junts per Catalunya i han de guanyar els ciutadans de Catalunya i ha de guanyar el nostre país. S'han de respectar les competències que tenim i han d'arribar els recursos que ens pertoquen. Y ya está. Y a partir de ahí nos separamos y ahí os quedáis. Que además la mentira es tan grande que te dicen que la amnistía va a pacificar como ya pacificaron los indultos. Entonces, pues si ya los indultos has pacificado, ¿para qué necesitas la amnistía? Es decir, es una cosa, es un argumento insostenible. Pero es cierto lo que decías, Junts siempre ha sido sincero y Junts siempre ha dicho, no solo Junts, sino también Esquerra... No, yo no he dicho que siempre haya sido sincero, que son unos mentirosos de tomo y lomo, no, pero en esto concreto están diciendo la verdad. En esto siempre han dicho la verdad y siempre han dicho que lo volverán a hacer. Esa es la, digamos, la campaña política de Junts desde hace mucho tiempo. Y además, por cierto, y de Esquerra. Aquí es que nos olvidamos que parece que hay un nacionalismo light, sí, las narices. Lo que pasa es que por sus necesidades políticas, digamos, internas, Junts necesita ir más a prisa. Junts necesita ser la vanguardia, mientras Esquerra podía porque tienen imputaciones por todos los lados y de todos los delitos. No, y porque al final es lo que les puede sacar de la irrelevancia. Es decir, al final lo que les puede volver a dar el poder en Cataluña es capitalizar ese avance hacia la supuesta independencia, porque al final
no solo es la batalla de Junts con el PSOE o con España, si queremos verlo así, es también la batalla con Esquerra, en la que su forma de destacar está siendo esta, y está siendo apretar, como decía aquel, y acelerar en lo posible el nuevo proceso separatista, en el que ya sabíamos todos que estábamos, pero después de esta decisión del Parlamento está claro que ya no se puede ocultar. Bueno, vamos a ver a Bolaños, porque cómo responde Bolaños, las declaraciones de Bolaños fueron antes de que se registrara, pero cómo responde a este tipo de chulerías Bolaños, cediendo en todo. Escúchenle. La ley cubre a todas las personas que estuvieron involucradas en el proceso independentista. La ley actual, la ley que está hoy pactada, que está pactada por todos, por cierto, por todos los grupos que apoyan esa ley cubre todos los casos que se dieron en el proceso independentista. No deja a nadie fuera. Bueno, Bolaños dice esto, Carles Puigdemont, que no quiero que se nos olvide el tema ruso, es decir, no solamente Junts está en estos momentos, Junts y Esquerra, por cierto, no solamente están bajo sospecha por una cuestión en el caso personal de Carles Puigdemont de terrorismo, imputación que ha sido respaldada por los fiscales del Tribunal Supremo, y dicen que este señor, por supuesto, que tiene que ser imputado como líder, y utilizan la expresión absoluta, como líder absoluto de Tsunami Democratic, sino que también lo están por un delito de alta traición por injerencias rusas para desestabilizar España y toda la UE. Cuidado con ese caso, con el caso Bolo. Bien, pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno, Bolaños les dice, ya está, con la redacción que está ahora no estaría todo metido. Junts se enfada y le dice, ¿que me estás poniendo a prueba? Pues toma, que volvemos al golpe duro. Y esto ha ocurrido ya. Les narro los pasos muy rápido. Junts y la CUP han lanzado ya una iniciativa legislativa popular, esto es, consigues firmas, 50.000 firmas, y de esa manera puedes registrar en el Parlamento catalán una iniciativa. ¿Para qué? Para declarar la independencia. Pasamos al golpe, directamente. 2. Lo han hecho, atención, con la oposición de los letrados del Parlamento catalán, exactamente igual que en el 1 de octubre. Y en aquel momento actuó la Fiscalía. ¿Qué hace la Fiscalía? Vamos a tener que ir modificando, ¿verdad? La pregunta famosa de quién depende, ¿de quién depende? ¿Dónde está la Fiscalía? ¿Dónde está la Fiscalía? ¿Qué hace la Fiscalía? ¿Qué hace la Fiscalía? Aparte de pisotear informes correctos en la justicia. Bien. 3. La lanza, atención, un partido extraparlamentario que se llama Solidaridad Catalana per la Independencia. Vale, para que esto funcione, Junts le ha impulsado la recogida de firmas. ¿Pero de quién depende? ¿De quién depende Solidaridad Catalana? Pues resulta que es un partido que se fundó en el año 2010 por Laporta. O sea, yo ya, el merengue separatista que se está montando aquí, bajo el paraguas benefactor de Pedro Sánchez, es que no tiene fin. No sé si nos está escuchando ya Pablo Planas. Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, sí. Pablo, ¿cómo estás? Oye, Sí, bien, los escucho perfectamente. Nada, nosotros a ti también. ¿Qué visos tiene esta iniciativa? Es decir, ¿lo están haciendo totalmente en serio? ¿Es un aviso? ¿Es un órdago negociador? ¿Son capaces de retirarlo o directamente lo que están diciendo es o me das la amnistía plena o yo sigo adelante? Sí, están sentando las bases, poniendo los cimientos de un nuevo golpe de Estado. La iniciativa les permite varias situaciones. Por un lado, les permite exhibir fortaleza en la competición que tienen, con la competencia que tienen con Esquerra Republicana, y en previsión de que, bueno, pues las elecciones, como muy tarde, las autonómicas catalanas serán en febrero del año que viene. Es decir, que ya solo queda un año, pero no es descartable que esas elecciones se adelanten. Entonces, tienen por un lado esa pugna con Esquerra Republicana en el campo separatista, esa iniciativa legislativa popular les desmarca de Esquerra Republicana, vuelve a situar a Junts per Catalunya como el partido alfa del separatismo, y después también es evidentemente un aviso al gobierno de Pedro Sánchez y a los negociadores socialistas. Están poniendo dificultades, al parecer, para incluir el terrorismo y la alta traición en la amnistía. Bueno, pues presentan ese comodín, ese as en la manga, que es una iniciativa que hace que toda esta situación, que según el PSOE hemos avanzado tanto y hemos apaciguado tanto la situación por Cataluña, vuelva exactamente al punto del que hablabas antes, a los días previos al golpe de Estado del 1 de octubre de 2017. Claro, Pablo, siguiendo tu razonamiento, que me parece muy correcto, si tú lanzas un órdago antes de una fecha electoral, significa que tienes que salir ganador antes de esa fecha electoral. Las elecciones tienen que ser antes de terminar febrero. Esquerra las quiere en febrero, Junts las quiere antes, bueno, me da lo mismo. En un año tiene que haber habido elecciones. Por lo tanto,
Sobreentiendo que si han lanzado el órdago desde Junts, o consiguen la amnistía plena, perdonando, permitiendo y hasta legitimando las injerencias rusas y hasta el terrorismo, o lanzan esto, porque si se vienen abajo antes de las elecciones, todo el efecto del órdago se les vuelve a la contra. Sí, Carlos, pero ellos no se van a volver abajo. Están acostumbrados a resistir, están acostumbrados además a la irrelevancia. Han pasado estos últimos años prácticamente inadvertidos, con Puigdemont tratando de sacar cabeza desde un lugar tan disparatado como Waterloo, con una actividad en el Parlamento Europeo de Estrasburgo, en fin, pues verdaderamente entre la nada y el caos, y entonces ahora vuelven a tener una situación en la que están muy cómodos, presionan al gobierno, juegan con Pedro Sánchez, condicionan las sesiones del Congreso de los Diputados, y en el caso de Cataluña mantienen el pie en el acelerador, es decir, están trasladando a la opinión pública que están dispuestos a dar un golpe de Estado. Si hay amnistía, pueden aplazarlo temporalmente, pero su objetivo siempre y definitivo es la independencia de Cataluña. De modo y efecto que ahí ya han colocado esa especie de temporizador, ese artefacto con un temporizador que dice, si no me das la amnistía, reviento la legislatura. Si me das la amnistía, pues mantengo la posibilidad de reventar la legislatura en España y también la legislatura autonómica catalana. Pablo, ¿qué pinta en esto? Bueno, ¿qué pinta? O sea, el Barça lo han convertido en una especie de eslogan permanente y de estandarte permanente del separatismo. Yo creo que la enésima demostración es que el presidente del Barça sea el fundador del partido extraparlamentario que lanza un nuevo golpe. Y además es un partido que a través de Laporta tiene una vinculación muy clara con Junts per Catalunya. Aquí de repente no aparece un nuevo partido independentista que quedó fuera, que ya ha quedado fuera del Parlamento, a lanzar una iniciativa que pone otra vez patas arriba el tablero catalán. No, esta es una operación muy medida. Hay que recordar que uno de los pocos amigos que tiene Carles Puigdemont es Joan Laporta, en la actualidad el presidente del Barça. Es un individuo, Laporta, que estuvo, por ejemplo, en aquella fiesta en Cadaqués el año antes del golpe de Estado, en la que estaba Carles Puigdemont, Pilar Rahola y el jefe de los Mossos d'Esquadra, el famoso mayor trapero. Que no faltaba nadie, Pablo. Del núcleo duro, digamos, de la esencia de lo que era la Cataluña independentista en ese momento, estaba perfectamente representada. Solo faltaba Junqueras, pero Junqueras se llevaba fatal con Carles Puigdemont, con Laporta y con la anfitriona que era Pilar Rahola. Bueno, a lo que iba entonces, Laporta y ese partido de Solidaridad por la Independencia, bueno, pues son herramientas, instrumentos que está utilizando ahora mismo Junts per Catalunya, que equivale a decir que es lo que está utilizando Carles Puigdemont en primera persona, porque es Carles Puigdemont quien organiza esta estrategia y se sirve de dos elementos. En el caso de en Cataluña, del secretario general del partido, que es Jordi Turull, y en el caso de Madrid, de la presidenta del grupo, que está adquiriendo gran notoriedad, que es Míriam Nogueras. Pablo, muchísimas gracias y perfectamente explicado, la verdad. Muchas gracias a vosotros. No quiero que se nos olvide una patita de este asunto, una patita que es una pata de elefante así de gorda, y me refiero al tema ruso. Dolors Montserrat, desde el Parlamento Europeo, sigue insistiendo en ello. Ha aparecido una presunta espía rusa sentada en esta Cámara, una eurodiputada letona con fuertes vínculos con el independentismo catalán. ¿Y cuál es la sorpresa? Que en España el gobierno de Sánchez no solo está dispuesto a amnistiar todos los gravísimos delitos de terrorismo, corrupción y hasta traición por vínculos con Rusia, sino que en vez de apoyar a los jueces españoles, permite que sus ministros lo señalen. Pues no puede tener más razón, y aquí empieza a ocurrir una cosa, es que en estos momentos la Fiscalía ya debería haber actuado en el Parlamento catalán. Es decir, aquí seguimos sumando delitos y ya unos se está planteando y negociando la amnistía, alta traición, el tema de los rusos, terrorismo, Tsunami Democratic, y otros se van cometiendo y de facto ya se están amnistiando.
O sea, ¿pero qué hace el Parlamento Europeo tramitando una iniciativa anticonstitucional declarada inconstitucional por los propios letrados del Parlamento catalán? Y la están tramitando. Es decir, ya hemos pasado a que exista la amnistía de facto. Sí, es que se le está complicando todo mucho. Es que son muchos frentes abiertos. Normalmente, Sánchez, ¿no? sí, los que detestamos a Sánchez, y porque lo hemos sufrido estos últimos años, a veces estamos un poco traumatizados, por así decirlo, y creemos que Sánchez va a poder con todo y no es así. Llegará un momento que no pueda con todo. Decía una cosa, ponía el acento Pablo Planas en una cosa que me parece muy importante, que es que Junts está muy cómodo en esta situación. Y el nivel de comodidad de Junts es paralelo al nivel de incomodidad creciente del gobierno. Entonces va a tener la sartén por el mango siempre y eso es inviable a largo plazo para la legislatura. Si a eso le sumas la cuestión europea, donde el tema ruso es fundamental, la injerencia rusa, le va a costar mucho a Pedro Sánchez esta legislatura. Mucho, mucho. Déjame que te reservo una cosita para el final de tu adorada y muy admirada Míriam Nogueras, pero vamos a coger un poquito de oxígeno antes de ver esas declaraciones con Banca March. Banca March, nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio. Bueno, pues vamos ya con Banca March, el banco más solvente de España. Vamos a entrar en comunicación con ellos porque cada semana, bueno, pues vienen al programa y nos dan consejos para todos los ahorradores. Vamos a hablar con Alfredo Merino, gerente de desarrollo de negocio de Banca March, para que nos explique el proceso de digitalización de seguros de riesgo y de ahorro. Bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Podría explicarnos cómo la digitalización de seguros se relaciona con la sostenibilidad? Claro, hace unos meses comentábamos cómo el enfoque de acompañamiento asegurador en el que se posiciona Banca March, pues lógicamente redundaba en una visión integral de los riesgos a los que están expuestos nuestros clientes para tener esta mejor comprensión de los mismos y a partir de ahí nuestros gestores y banqueros, pues en la medida en que tienen la identificación de estos riesgos y las soluciones con las coberturas necesarias para cubrir estos riesgos, pues al final el canal digital lo que nos proporciona es una herramienta muy potente para que sean nuestros propios clientes los que gestionen estos riesgos y las coberturas. Evidentemente esto lo que nos proporciona es que somos mucho más ágiles, mucho más rápidos en la consecución de soluciones que nos puedan requerir los clientes y a partir de ahí esto lo que tiene como conclusión es el aumento de los estándares de calidad y la mejora de la confianza de nuestros clientes. Pero es que la digitalización no solo va de tecnología, no solo va de ratios, no solo va de estándares de calidad, sino que impacta directamente con la sostenibilidad. De hecho, Banca March cree que la tecnología y las herramientas digitales fundamentalmente lo que van a hacer es ayudar a nuestros clientes a tener un comportamiento más sostenible y que impacte de manera más positiva. No solo a través de esta mejora operativa, sino a través del impulso de seguros que cubran riesgos mucho más ecosostenibles. Alfredo, segunda pregunta. ¿Cómo ha impactado este cambio en la forma en la que Banca March está operando y se relaciona con sus clientes? Pues está siendo muy prometedor, no solo porque nos está permitiendo reducir pues los costes operativos, sino porque además nos está haciendo mucho más eficientes y mucho más sostenibles. Por ejemplo, a través de la digitalización de la tarificación y contratación de seguros online en 3 clics, pues lógicamente estamos reduciendo notablemente los tiempos de la gestión y, como he comentado anteriormente, estamos reduciendo los costes operativos. Pero lógicamente, como estamos también eliminando todo lo que conlleva tener papel, el impacto medioambiental es mucho menor. Para los clientes es muy positivo porque tienen acceso a la propuesta de seguros y a los servicios de manera mucho más rápida y de manera mucho más personalizada y en la medida en que Banca March alinea sus objetivos de sostenibilidad con los servicios y los seguros, pues lógicamente está acompañando a nuestros clientes a que tengan un comportamiento mucho más sostenible. Alfredo, última pregunta. ¿Cómo ve Banca March el futuro de la digitalización de los seguros y la sostenibilidad? Pues lo cierto es que se está acelerando mucho. De hecho, cada vez van a ir más de la mano digitalización y sostenibilidad. La digitalización no es una opción, sino que es una obligación por esta reducción de
costes y esta eficiencia que hemos comentado anteriormente, pero lógicamente va a redundar en una mayor sostenibilidad, va a haber una mayor conciencia para impulsar los proyectos sostenibles. Es por eso que todas las organizaciones y todos los mediadores de seguros van a impulsar esta conciencia de sostenibilidad, incluso, como decía, positivamente y de manera proactiva en el impulso de proyectos que cuiden más el medio ambiente. Evidentemente, todo ello va a llevar una educación de manera continua, una capacitación de clientes y empleados, no solo para esta mentalidad de desarrollo sostenible, sino también para, lógicamente, utilizar estas herramientas digitales no solo para la contratación de seguros que cubran riesgos ecosostenibles, por llamarlos de alguna manera, sino también para que sepan cómo impulsar proyectos de cuidado del medio ambiente. En definitiva, la digitalización no solo va de tecnología, sino que es una forma más de aportar un granito de arena al desarrollo sostenible. Bueno, pues muchísimas gracias, Alfredo, muchísimas gracias, por supuesto, a Bancamark, y nos volvemos a la tertulia. Bancamark, nuestra solvencia, su tranquilidad, ha patrocinado este espacio. Bueno, pues lo prometido es deuda, te lo reservaba. No. Tu admirada Míriam Nogueras, escúchala, escúchala. Amb nosaltres no provi de temptar la sort, perquè no li funcionarà. El seu discurs no ha estat un discurs valent. Ara té l'oportunitat de contestar-me i dir-me exactament què faran vostès. Ciérrame este bloque. ¿Le sale bien esto a Sánchez o nos libramos de él? A ver, yo creo que no le va a salir bien, entre otras razones, porque Junts va a ganar pase lo que pase, que es uno de los grandes errores estratégicos que ha cometido Sánchez. Es decir, supongamos... Bueno, no le quedaba otra. O era presidente con delincuentes o no era presidente. La necesidad le ha llevado a colocarse en una situación muy difícil en la que la otra parte de la negociación gana, sea cual sea el caso. Supongamos que cede Sánchez y llegan a la independencia. Ha ganado Junts, obviamente, porque es el que ha conseguido eso. Supongamos que Sánchez no cede y Junts rompe la banca. Vuelve a ganar porque se presenta en Cataluña como el que resiste, el que se enfrenta a España y el que negocia con dureza, incluso en un momento dado como el que ha estado a punto de conseguirlo. Mientras que Esquerra pues ya queda pues como lo que está quedando últimamente, que es como un perrito faldero. Entonces, claro, es que le ha dado una llave que funciona para abrir, para cerrar y en todas las puertas. Es una maravilla. Y claro, así están muy cómodos los de Junts, porque van a ganar pase lo que pase. ¿Tendrá algo que ver esto con los que vamos a irnos al siguiente bloque? 20 enchufes o más estrella. 20 enchufes o más estrella de los últimos tiempos, algunos previo, de Pedro Sánchez. Por cierto, para ver todo esto, quédense con una historia. Se meten en YouTube, meten Libertad Digital y ahí denle a suscribir, que así les enviamos todos los vídeos, todos los contenidos, todos los programas que hacemos y así ustedes se despreocupan. Vamos con los enchufes. ¿Y las puertas giratorias? Se acabaron, hay que cerrarlas. Mira Felipe González. Sí, claro. ¿Le obligarás a dejar su cargo en Gas Natural? Yo no me identifico con esa decisión personal. Claro, lo que se le olvidó preguntarle, pero la cerrará ¿por dentro o por fuera? Era por dentro, muy por dentro, todos dentro. Esto lo habría firmado Echenique. Bueno, nos echarán, no, era Errejón, perdón. Nos echarán, pero antes nos recolocamos todos y nos quedamos. Le faltó decir como termitas. Bueno, pues vamos con el listado de las termitas. Se van a quedar ustedes a cuadros, porque habrán escuchado algo, pues Miquel Iceta, Héctor Gómez, algo. 20 o más. Y en breve les vamos a dar el listado de enchufes patrocinados por Pedro Sánchez. Enchufes no tontos, o sea, por debajo hay, pero vamos, como en una película romana, no dejan de pasar. No, aquí hablamos de enchufes top. Enchufes con sueldos, muchos de ellos por encima de 100.000, de 200.000 euros, con vuelos perfectamente incluidos, ilimitados, con todo tipo de gastos, con pasaporte diplomático, con todo lo que cada uno quiera. Con una tarjeta para gastos, ¿se acuerdan? Este tipo de cosas antes molestaban muchas, ¿verdad? Pero bueno, quiero simplemente que vean, han visto a Sánchez, y quiero que vean a otra persona, Antonio Hernando, porque también hacía declaraciones de este estilo. Antonio Hernando decía, no, por favor, ¿cómo puede haber esto de enchufes? Bueno, vamos con Hernando y les mostramos la lista. El Gobierno ha nombrado al íntimo amigo del presidente del Gobierno. Bueno, una persona de máxima confianza del presidente del Gobierno, que seguramente del sector eléctrico, a la vista de su trayectoria, no sabe absolutamente nada, pero es de confianza del presidente del Gobierno. Y estas son las prácticas seguramente que han desprestigiado a este tipo de organismos.
Nuria Richard, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy Estas bien. prácticas que han desprestigiado, pues ahora vamos a ir con un A listado. ver, le pides explicaciones a Pedro Eterno. Sánchez por algo de 2014. Claro, a ver, vas a ver, ¿no? claro, ahora ha cambiado de opinión. No en lo 10 decía años. como presidente del gobierno, que diría Carmen Calvo, Eso que es. también es enchufada. Sí, Eso es, del era candidato de 2023 algo. ya tampoco se acuerda, pues Carmelo, calcula lo del continúas 14. con nosotros. Nuria, ¿qué te parece esto? Antes de que demos el listado interminable, que ya les adelanto que vamos a hacer una parte explicativa y otra, vamos, en versión... porque si no es imposible, Bueno, vamos, es que tengo churrea, yo chaval, aquí aparta. no sé cuántos folios de enchufes y de enchufados. Creo que en el cajón hay una ley para intentar acabar con las puertas giratorias. ¿Crees, no? ¿Crees? A final de año se publicaba una noticia en la que decía precisamente eso. Hay una ley que está ahí pendiente porque una de las grandes preocupaciones de este gobierno acabar con las puertas giratorias, pero debe ser que ya no le importa tanto, porque como bien dices hay una lista, pero interminable. Con tanto enchufe se ha saltado por los le ha dado aires. un cortocircuito. Ha hecho un cortocircuito y... Hay que decir que ningún gobierno o ningún partido le interesa acabar con esto de las puertas giratorias. Porque ya se podía ver, Sánchez es un presidente, pero ha habido otros, y nunca se ha querido acabar. También es verdad que hay un debate interesante que es, claro, una vez que sales de la política, en algo tienes que trabajar. Es decir, ¿cómo modificamos esa ley de incompatibilidades? Ahora mismo lo que dice es que tú no puedes trabajar durante 2 años en cualquier empresa que tenga que ver con algo a lo que tú has tenido, en los que tú has tenido cierta influencia. Por ejemplo, a Ábalos le rechazaron poder formar parte de las tertulias de Mediaset porque había dado subvenciones. Ahora ya sí que está. Es un caso aparte, él tiene sus amigos, sus coldos, este se busca la vida, esto es otra cosa. Claro. Entonces, a lo mejor ahí sí es verdad que hay que intentar aclarar un poco las cosas porque todo el mundo tiene derecho a comer, claro. Entonces, bueno, vamos a ver, 2 años en que no puedes trabajar. Todos tienen derecho a comer, pero algunos por lo visto tienen derecho a comérselo todo. Porque, en esos 2 años, por ejemplo, un exministro sigue cobrando un sueldo. El 80%. Precisamente para poder si permitirse no trabajar en nada. Es decir, que mal no les dejamos. El problema a veces no solo son las puertas giratorias. Luego podemos hablar de la principal puerta giratoria, la peor, que ¿La me de la parece. familia? No, la de la justicia. O sea, los jueces que van y Esa, vuelven, bueno. que esa puerta marea. Esa ni la ha incluido, sí. Esa marea una barbaridad. Pero el problema a veces ya no es tanto solo la puerta giratoria, sino que realmente colocas en puestos de altísimo nivel a gente de bajísimo nivel. Esta es la historia. Cuyo único mérito es ser amigo de jefe de gabinete de tal. Es que dice Nuria una cosa que tiene razón, pero claro, parte de la base de que los que llegan a los cargos políticos llegasen sabiendo ejercer esos cargos políticos. Y dices, vale, si una persona que ha trabajado toda la vida en banca, esa persona llega al Ministerio de Economía, al salir no le vas a impedir trabajar en banca. Se ponen los 2 años de incompatibilidad y perfecto. ¿Cuál es el problema? Que están llegando a los cargos gente que el primer contacto con esa profesión, ese conocimiento, lo tiene en el cargo público. Con lo cual es que es de vergüenza. Pero bueno, vamos con la lista. Atención, Chimo Puig, ¿tenía algún conocimiento diplomático? 0, embajador ante la OCDE. Carmen Calvo, ¿es jurista de reconocido prestigio? Vamos, ni por el forro de los calcetines que ustedes se busquen. Bien, presidenta del Consejo de Estado. Por cierto, tras haberlo intentado con Magdalena Valerio, que todavía era menos jurista de reconocido prestigio. Una cosa surrealista. Ya les adelanto en el caso de Carmen Calvo, por cierto, busquen la tesis doctoral, búsquenla. Si la encuentran, me la mandan, ¿vale? Porque la declaró inédita. Busquen los trabajos de investigación. Si los encuentran, me los mandan. 0. Busquen los cargos jurídicos que ha tenido. Si los encuentran, me los mandan. 0. Busquen los trabajos en despachos, abogacías, etcétera. Si los encuentran, me los mandan. 0. ¿Vale? Jurista de reconocido prestigio. Miquel Iceta, experiencia diplomática. 0. Embajador en la UNESCO en París. Toma ya. Héctor Gómez, por cierto, muy relacionado. Vamos, de hecho, uno de los cargos máximos del Partido Socialista en Canarias. Ese donde operaban con el caso Mascarillas, donde apareció Koldo, ¿vale? Bueno, pues han decidido que había que premiarlo. Embajador en Naciones Unidas, en la ONU, en Nueva York, experiencia diplomática, 0. Pedro Duque, este sí tenía experiencia por ahí dando vueltas como astronauta, bueno, presidente de Hispasat. El pequeño problemilla es que por el camino Pedro Duque había tenido una sociedad patrimonial, tenía todas las casas suyas de disfrute, chalés y demás ahí metidos, pero nada, no pasa nada, una ética intachable. Bien, Beatriz Corredor, experiencia en el sector eléctrico, 0, presidenta de Red Eléctrica. Maricha Ruiz, experiencia en hipódromos o con caballos, era la jefa de prensa, 0, ¿qué más da? Presidenta del hipódromo. Venga, que seguimos, que tenemos para dar y tomar. Juanma Serrano, experiencia en empresas, así vamos a dejarlo ahí, 0, presidente de Correos, lo ha dejado con una deuda de muchísimo cuidado, ya se ha ido. Mariano Moreno, exgerente del PSOE, presidente de NUSA. Joaquín López Pagán, otro alto cargo, atención a este, del PSOE en Murcia, presidente de Sociedad Anónima de Electrónica Submarina. Debía saber mucho cuando se metía en la bañera, en su casa, ahí
encontraba toda la electrónica submarina. Juan Andrés Tobar, aquí ya sí que les digo, vamos a empezar a acelerar porque si no, no acabamos. Son todo cargos, ya les digo, de presidentes, cargos con unos sueldos tremendos. Y vamos con el carrete porque si no, no acabamos. Juan Andrés Tobar, otro enchufe. Jesús Huerta Almendro, otro enchufe. Atención con los siguientes porque hay de todo. Pedro Saura, fíjense en este. Presidente de Paradores, claro, y aparece debajo Raquel Sánchez, presidente de Paradores, no es una errata, es que se han turnado en el cargo. ¿Por qué? Porque es que a Pedro Saura lo han pasado a presidente de Correos, del cual en Correos, ¿a quién han sacado? Aquí le falta una S, ¿a quién han sacado? De aquí han sacado a Serrano, que ya le están buscando otro enchufe, es que es para no acabar. Ricardo Domínguez, Mauricio Lucena, José Luis Navarro, Mauricio Lucena, por cierto, de empresas tan potentes como las que controlan todos los aeropuertos, AENA, esto lo dejan en manos de esta gente, y así seguiríamos, van a ir viendo los carteles porque es imposible narrarlos todo. Ya les digo, 20 o más. Y no me he querido dejar, por supuesto, estos dos. Isabel Cela, embajadora en la Santa Sede, y sí, Isabel Cela, embajadora en Malta. Les parecía poco un enchufe y le han arreado dos. Toma ya. Y Dolores Delgado, que la han incrustado como fiscal de sala. Esto es literalmente bochornoso. Bochornoso. No es unos enchufes, es una central eléctrica entera. Irene Lozano, Tezanos. Bueno, Irene Lozano, es verdad. Bueno, Claro. Sí, Tezanos, claro, pasó del partido al CIS, que tiene 2 millones más de presupuesto que toda la Casa Real. Claro, del PSOE, de un alto cargo del PSOE. Felipe VI es rey y este debe ser el emperador de la Demoscopia. En fin, y además el que fue el de seguridad del gobierno en Madrid, el delegado del gobierno en Madrid, que luego también ha ido al Consejo de Deportes. No, sí, es que es de vergüenza, que sí. Insisto, hay un problema que es dramático. No es solo poner a un tío que no está cualificado, que el único mérito que tiene es que es tu jefe de gabinete, sino que luego ese tío llega y te hunde Correos. Correos, es decir, estamos hablando... O sea, en la época del comercio online ha efectivamente conseguido generarle una deuda milmillonaria. ¿Cómo se tan puede lo ha ser de hundido cabrón? que el siguiente enchufado que ha llegado ha dicho, cuidado que esto se hunde. Y ha hablado con los sindicatos, se reunió con los sindicatos y les dijo, ojo, que es que esto está terminal. Es decir, entonces, el drama de esto no es gente, o sea, yo entiendo que, pues eso, un ministro que ha sido un personaje importante pueda ir a una empresa importante porque creo que sí que les puede aportar mucho a nivel de agenda, a nivel de experiencia. Pero, hombre, este tipo que ha sido jefe de gabinete, Beatriz Corredor, por ejemplo, que fue ministra, pero ministra, si no recuerdo mal, de Vivienda, Ministerio de los Pequeñitos, no estuvo tampoco demasiado tiempo. Presidenta de Red Eléctrica. No hizo nada, presidenta de Red Eléctrica, que es una empresa importantísima. Es la que controla que no tengamos cortes eléctricos. Efectivamente. La que controla la red de tensión. Y que el sueldo es descomunal. Es decir, los sueldos son era de varios cientos de miles de euros. El estropicio que te pueden hacer haciendo gala de su ignorancia, o sea, hay dos opciones, tienes dos opciones. O que lleguen y se pongan con una máquina de estas que saca punta a los lápices, se pongan a hacer punta a los lápices. Y diríamos todos, qué robo, qué atraco, cierto. La siguiente opción es que no saquen punta a los lápices, sino que se pongan a gestionar. Dios bendito. O sea, Dios bendito la que pueden ocasionar. El problema de esto es la relación que existe entre las empresas y la política. Al final esto es una cadena de favores. Porque, claro, la política concede... Estas yo creo que eran todas públicas, pero son empresas todas públicas. públicas. Esto es chiringuito, vamos, pero sin miramientos. Y luego existe la otra puerta giratoria, que es con la empresa, claro. Sí, empresa a la que tú has beneficiado políticamente y luego, claro, cuando sales, pues te van colocando. Mira, por cerrar el bloque, había una diferencia. Los del PP se colocaban en empresas privadas, lo que quiere decir que la empresa privada los veía como que por lo menos algo habían leído. En este caso los tienen que meter ellos en las empresas públicas. Es decir, no solamente es enchufismo, sino que es enchufismo / analfabetismo. Todo esto sumado, claro, los asesores, los puestos familiares, Begoña Gómez, no sé si, claro... Bueno, Begoña no la hemos metido ahí, es verdad. Y claro, y el hermano en Extremadura, ¿cuánto le costó aquella ópera? El hermano lo enchufaron en una cosa que se inventaron. Coordinación de conservatorios musicales. El coordinador de conservatorios, y no era cierto que había 2 conservatorios en Badajoz, sino que estaban unos cursos del conservatorio en un edificio y como no cabían a 100 metros, en otro edificio habían puesto el resto de los cursos. Y él estaba en el medio para coordinar. Entonces dijeron 50 metros que hacía falta un coordinador. Llevar los platillos de un edificio a otro era un tema complicado. Llevárselo se lo llevaba, eso es verdad, sí. Y que no se nos olvide un detalle que yo creo que es importante, que es que al final todo esto es muy discutible, pero siempre ha sido así, efectivamente. Pero los que dijeron que venían a acabar con esto no fueron los del PP. Los del PP han tenido un silencio, digamos, llamémosle culpable, pero no han presumido de que con ellos sí que se iba a acabar esto. Estos han presumido de que iban a acabar con las puertas giratorias y las puertas giran, que vamos. También te digo otra cosa, en época del PP
la gente que llegaba decía, joder, lo han enchufado en tal, ya le mirabas el currículum y decías, vale, pero es que ha trabajado en eso, Claro, es que lo sabe de lo que hablábamos está antes, hablando. claro. Estos, pues con 2 palabras cierro el bloque y cierro la explicación. Alberto Garzón, ya lo tienen todo. Bueno, que nos vamos, que si no nos enrollamos. La próxima semana mucho más, ya saben, se meten ahí en YouTube, ponen Libertad Digital y le dan a suscribir, que así les enviamos todos los vídeos y los programas. Y ya saben, a levantar España.